capítulo 13, verso 7. Te estoy tratando de hablar de paternidad espiritual porque quiero lograr no solamente que tú obedezcas la palabra, sino que te transformes en un padre espiritual, en una madre espiritual de otros. Y estas serán tus obligaciones. Hebreos 13, 7, mira lo que dice. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Muchos parecen hablar la palabra de Dios, pero ¿cuál es no solo su conducta? El resultado de su conducta. No es lo mismo ver la conducta que ver el resultado de la conducta. Porque puedes ver a una persona que en apariencia su conducta es buena. Y entonces tú dices, es una buena persona, se porta bien, es santo, es decente. No sabes si realmente tiene una doble vida. No sabes qué hace en secreto. Para saber qué hace en secreto, no vea solo su conducta, ve el resultado de su conducta. Por eso Jesús dice que al falso profeta por sus frutos los conoceréis. No veas tanto solo lo que dice o cómo se porta, ve qué frutos tiene. ¿Querrías tener como consejero al que está peleado con su esposa? ¿Para qué habría de tenerlo como consejero? Parece una buena persona, pero el resultado de su conducta es una mujer agria, amargada. Entonces es evidente que no puede ser un padre espiritual. Considera esto, dice Dios. Por eso dice, acordaos de vuestros pastores. Les dice enseguida que os hablaron la palabra de Dios, pero no te quedes en que oíste la palabra. Considera cuál haya sido el resultado de su conducta e imita su fe. Es bueno oír su predicación, aprendemos, pero vamos más allá. También tenemos que ver el resultado de su fe, de su conducta, qué hay detrás. Y entonces Dios dice que imite su fe. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tú tienes que saber qué cree tu padre y creer lo mismo. Y tienes que educar a un hijo, ya sea natural o espiritual, que él sepa lo que tú crees y que te asegures que lo crea. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? Entonces no solamente le transmito algo, ¿en verdad mi hijo cree lo que yo creo? Tengo que asegurarnos, hazle manita de puerco, no sé lo que sea. Asegúrate, estoy jugando. Asegúrate que sabes que cree él, que él cree lo que tú crees. Porque luego crecen, llegan a cierta edad y dicen, pues mi papá creía esto, pero yo creo esto otro. Entonces se van a extraviar. Pero toda la vida estuvo en la iglesia. Sí, pero tienes que asegurarte que imite tu fe. No solo va a imitar lo que tú haces. Que levante las manos cuando yo la levante, sí, pero que él crea lo que yo creo. Porque si no, mientras yo esté ahí y le dé el codazo, va a levantar la mano. Pero cuando yo no esté, no la va a levantar. Entonces tengo que asegurarme de transmitirle mi fe. ¿Quieres ser un padre, una madre espiritual? Asegúrate que sepan lo que tú crees. Que tengan claramente, mi papá cree así, mi mamá cree así, y esta es su fe, y ellos hacen esto. Y pueden estar enojados con tu fe, pero te admirarán por tu fe. Y cuando llegue el momento, harán lo que tú crees. Porque tu fe ha sido evidente a ellos, porque ha sido transmisible a ellos. Entonces dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe, dice la palabra del Señor. Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjate cómo él hacía, o veía al padre, estaba viendo y él trabajaba. Y entonces los discípulos veían a Jesús y hacían como Jesús. Los enemigos decían, les reconocían que habían estado con Jesús. Son iguales, hablan como el Nazareno, se portan como él, oran como él, hacen milagros como él. Estaban viendo una transferencia. Pablo tomó a Timoteo para hacer esta transferencia. Timoteo era griego, Pablo era judío. Y un día Pablo tomó a Timoteo y lo circuncidó. Pablo no estaba a favor de la circuncisión. Pero cuando Pablo circuncidó a Timoteo, que era de padre griego, que por cierto en el concepto se ve, que en el contexto, que Timoteo había sido enseñado por su madre y por su abuela. Pero aunque era de padre griego, la Biblia no dice que el padre le enseñó nada. En otras palabras, era un hombre educado por dos mujeres, pero no por un padre. Y entonces Pablo lo toma y dice, te voy a hacer mi hijo. Y hace un acto legal judío de circuncidarlo para que fuera su hijo. El pueblo cristiano no conoce de actos legales. No conoce los momentos de transferencia, de poner manos y decir, hijo mío. Por eso Pablo dice, no ponga las manos con ligereza a ninguno. Porque es una adopción. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, en este sentido, mira cómo hay una transferencia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 4.
Primera de Corintios capítulo 4. Y es el último punto. Y quiero que lo entiendas bien. Verso 14. Pablo le escribe a los corintios que eran muy desobedientes. Los corintios tenían mucho problema. Los corintios eran como esos niños que se quieren ir de la casa. Cambian de papá fácilmente. Se enamoran de los profetas, se enamoran de pastores, se enamoran del predicador de moda. Así eran los corintios. Llegaba Pedro y decían, este es el bueno. Se iba Pedro y venía Pablo y decían, este es el que me gusta. Se iba, venía Pablo otra vez, no, este es el padre espiritual. Entonces siempre estaban cambie. Y entonces Pablo les tuvo que escribir. Y mira lo que les escribe. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos o niñeras en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Fíjate que no dice, vean a Cristo. No. Él se pone como papá y dice, imítenme. Y luego dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Quiero decirte lo siguiente. Una de las mejores cosas que más me han gustado ahora de abrir Palabra Viva Ciudad Juárez es esto. Que muchos se han involucrado diciendo, pastor, yo voy. Pero curiosamente son personas con un gran entendimiento de la paternidad espiritual. Porque llegando allá a un pueblo que no conocemos, que no hemos relacionado, se acercarán y entonces los hijos, los Timoteos, les enseñarán cómo se conducen los hijos en una casa. Esto es hermoso. Es muy bueno, es una gran protección. Por eso Pablo tenía con los corintios problema con ellos y dice, ¿cómo le haré para que aprendan realmente a conducirse en la iglesia? ¿Cómo le hago para que los corintios no brinquen de papá en papá? ¿Cómo le hago para poner bases? Ya sé, voy a enviarles a mi hijo Timoteo. Él les va a recordar. Cuando vean cómo se porta un hijo, ellos van a saber lo que es un hijo cristiano. Entonces les envió a Timoteo. ¿Qué mejor manera de enseñar o transmitir una vida, una paternidad, que a través del ejemplo de otro hijo? Entonces, es como si en la casa cometen, en ocasiones se hace como error, pero te lo pondré como ilustración. ¿Por qué no eres como tu hermano fulano? Digo, es un error, pero hay niños en las casas que son más fáciles que otros, ¿sí o no? ¿O todos son iguales de fáciles? No, hay algunos complicados, ¿verdad? Algunos le dices, siéntese y se sienta. Y otro dice, siéntese y dice, ¿por qué? Y empieza a alegar y a discutir. Y entonces, ¿qué le pasa a este? Entonces batalla un poquito más. Y entonces quieres agarrar al otro hijo y decir, Timoteo, muéstrale cómo se obedece. Siéntate tú y se sienta, Timoteo, a que sepan cómo es. Entonces, ¿qué te estoy enseñando con esto? Lo que te estoy enseñando es que la única forma de tener casas naturales o espirituales, ya sea hogares o iglesias sanas, correctas, crecientes, edificadas, es que les enseñemos a nuestros hijos sobre paternidad espiritual, como Timoteo, como Pablo a Timoteo, para que cuando tengas un hogar como Corinto, donde cada quien hace lo que le dé la gana, tú digas, a ver, al mayor, al menor, al del medio, ¿qué importa? Ven, pon quietos a tus hermanos, ve y enséñale cómo se hacen las cosas, habla con tu hermano y dile cómo se hacen las cosas. Igual sucede en la iglesia. Tenemos problemitas con fulano, a ver, hermano, ve y habla con él y enséñalo cómo portarse en la casa de Dios. ¿Sí estamos entendiendo esto, verdad? Esta es la paternidad espiritual que hace crecer iglesias, que bendice los lugares. Este es el método de Dios. Y te diré algo más, cuando no hay paternidad, hay enemistad de la cruz. Te voy a mostrar. Mira lo que dice Filipenses otra vez, capítulo 3, verso 17. Estamos terminando, pero esto es muy importante. Filipenses 3:17. Ve cómo es necesario tener una línea que va cediendo de uno a otro. Es importantísimo. Filipenses capítulo 3, verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Vuelve a decir, imitadores de mí. Vuelve a decir, según el ejemplo. ¿Cómo es importante que los cristianos se pongan de ejemplo? No me veas a mí, no, sí, mírame a mí. Claro que sí, examíname y debes vivir así. Haré lo que pueda por darte ejemplo. Cuando me equivoque pediré perdón, pero haré lo que pueda por hacer las cosas bien. Para que veas que un hombre imperfecto se esfuerza en hacer la voluntad de Dios.